Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, pues nada, en primer lugar, pues bienvenidos a todos, sobre todo gracias por vuestra asistencia, que ahora, ya que todo es en el mundo online, pues se agradece mucho que la gente se interese por la temática. Como sabéis, hoy hablaremos de las herramientas disponibles para una buena gestión financiera. Esta jornada está dentro del programa Beta, que es un programa de CEIN que llevamos haciendo pues un par de meses, ¿vale? Que lo que queremos hacer con este programa formativo es ayudar a la puesta en marcha de ideas de negocio. Entonces, concretamente, en esta sesión, que es la quinta de ese programa, pues vamos a contar con José María Leal y Sergio Carrillo, de Elenco Economistas, y nada, sobre todo esta mañana pues van a exponer ellos las herramientas que hay para que proyectos tanto que están en fase de desarrollo como en fase de idea, pues pueden utilizar para llevar una buena gestión financiera. Se va a hablar del plan de inversión y la estrategia de financiación, pues fuentes de financiación, cómo podéis llevar una cuenta, o sea, cómo podéis gestionar vuestra cuenta de tesorería y cómo controlarlo, así como otras herramientas de gestión financiera. Entonces, si os parece, voy a dar paso a José María o a Sergio, que vosotros me digáis. Buenos días, soy José María Leal. Muchas gracias por contar con nosotros otro año más al CEIN para dar esta formación. La formación la vamos a dividir en dos partes. Una parte que va a dar primero Sergio, que es el tema de financiación y cómo conseguir medios, financiación y todo eso. Y la segunda parte que la daré yo, que es el tema del, como ha dicho Esther, el control presupuestario y herramientas para saber un poco cómo tenemos que ir viendo las finanzas, la economía y la disponibilidad de dinero, ¿vale? Sin nada más, le doy la palabra a Sergio Campillo, que empiece con la ponencia y que nos ilustre con sus altos conocimientos. Seguro que sí. A ver, Sergio, buenos días. Como organizador, para que puedas compartir tu pantalla. La pantalla, ¿no? Sí. Debe de ir ya. Y ahora esto con las nuevas tecnologías. Me está pidiendo permiso, a ver. De tu pantalla. Un segundillo. Me parece que no está ahora. Cancelar. Vale, a ver. Abajo, donde salen los 4 botones, te sale lo de la pantalla. Sí, es que me pide... me ha pedido unos permisos y me pide reiniciar la aplicación. Voy a salir a entrar un segundillo. Vale, venga, vale. ¿Vale? Me pide reiniciarla. Vale, no te preocupes. Pues Eso nada, del directo. Exacto. De los asistentes, ¿hay alguno de los proyectos que esté participando dentro del programa Beta con Nacho? Vale, a ver, creo que... Ahora me tenéis que dar permiso otra vez, imagino. No sé. Problemas técnicos, lo sentimos. Ahí espera, que ahora me he equivocado yo y le he dado a otra persona. Es que es Sergio Campillo. Que me sale exactamente 2 veces ahora. ¿Me sale ahora, Sergio? Vale, sí, ahora sí. A ver, compartir. Se está viendo, ¿no? Sí, ahora sí. Perfecto. Vale. Pues nada, pues empezamos. Vale, ahora sí se ve, ¿no? Vale, perfecto. Vale, pues buenos días a todos. En primer lugar, gracias Esther por la presentación. Y bueno, nosotros en esta primera parte que vamos a dar, la primera horita y poco, pues va a ser relacionada con la dirección financiera en general, el plan de inversión y la estrategia de financiación sobre todo. ¿Vale? Lo que vamos a tratar de ver es, pues, bueno, introducir un poco la operativa esencial de una empresa, ¿vale? Una empresa pequeña o emprendedora, sin que, pues, bueno, sea necesario tener unos conocimientos de la materia elevados, ¿vale? Utilizando un lenguaje que lo podamos entender todo y que luego lo podamos aplicar, que es lo importante. Entonces, bueno, estos van a ser los principales puntos que vamos a ver. Vamos a tratar de ver cuál es la operativa básica de un negocio en el ámbito económico y financiero, sobre todo en el momento inicial, que es el que estábamos tratando en este programa Beta.
conocer también cuáles son los principales problemas, obstáculos iniciales que nos van a ir surgiendo y también cómo podemos solventarlos. Todo ello relacionado con el área financiera de la empresa, ¿vale? Y, pues bueno, generalmente conocer cuáles son nuestras necesidades de financiación, los tipos de financiación que existen, cuál es la búsqueda óptima que debemos realizar, los principales pasos a la hora de llevar a cabo esa búsqueda. Perdón. Y buscando siempre dos criterios básicos para que nuestro negocio empiece bien, ¿vale? Que sería, en primer lugar, ser solvente en esa búsqueda de financiación y que nuestro negocio comience siendo solvente y también que la financiación sea acorde a las necesidades que evidentemente nosotros tengamos, ¿vale? Que no exista ni una financiación escasa ni una sobrefinanciación, ¿vale? Que en cualquiera de los dos casos nos va a perjudicar, ¿vale? En primer lugar, me gustaría hacer una pequeña distinción y hablando un poco también de la dirección financiera, que bueno, actualmente el mundo de los negocios se tiñe una serie de características, ¿vale? Como son la globalización, que bueno, nos permite pues, llevar a cabo operaciones con cualquier agente a nivel mundial, ¿vale? La propia innovación tecnológica, ¿vale? Que nos pone prácticamente a prueba en el grado de actualización de nuestros productos y de nuestro negocio, ya no solo en empresas que sean startups o empresas tecnológicas, sino también empresas manufactureras o que se dediquen pues, a fabricar productos, que deben invertir también en este concepto. La propia competencia también a la que estamos sometidos por por esa globalización, que pone un énfasis en el consumidor totalmente. El papel del consumidor es esencial y es el agente principal del mercado, como siempre se ha dicho en el marketing. Bueno, ante ese escenario, pues, bueno, se hace necesario una herramienta que en este caso es la dirección estratégica. La dirección estratégica es el pilar fundamental de nuestro negocio, ¿vale? Esa dirección se encarga de bueno, definir cuáles son las metas, cuáles son los objetivos a largo plazo de una empresa, cuáles deben ser las acciones que debemos tomar para pues bueno, alcanzar esos objetivos y esas metas y cuáles deben ser los recursos que necesitamos asignar para alcanzar esos objetivos, ¿vale? Evidentemente, cuando esto nos ha pasado a todos, cuando tenemos una idea de negocio o queremos emprender cualquier tipo de actividad, nos convertimos en directores de todo. Nos convertimos en el director comercial, nos convertimos en el director de producción, en el director del CEO, el director tecnológico, el financiero. Asumimos todos los roles prácticamente. En otras sesiones de este programa pues, habéis visto el tema del marketing, de recursos humanos, etcétera. Todas las preguntas que nos podemos hacer en esos roles dentro de un negocio, pues bueno, ¿cómo voy a empezar a fabricar mi producto? ¿Qué necesito? ¿Cómo lo voy a vender? Etcétera. Todo eso necesita de una serie de recursos, ¿vale? Para poder, para que se cumpla, ¿vale? Y esa es la parte de la dirección financiera que es la que se encarga esta parte del negocio, ¿vale? De la empresa. Por tanto, cuando hablamos de dirección financiera, pues nos referimos principalmente a determinar cuáles son nuestras necesidades de financiación, esos recursos que necesitamos, cuál es la constitución, ¿vale? De financiación según la forma que sea más beneficiosa para nosotros, porque, como veremos a continuación, existen muchas fuentes de financiación, pero habrá algunas que se ajusten más a nuestro modelo, habrá otras que no se ajusten tanto, habrá algunas que sean muy costosas, otras que no tanto, pues préstamos que tengamos que pagar intereses, etc. Una vez que tengamos esos recursos, tenemos que aplicarlos en la propia empresa, ¿vale? Y luego llevar a cabo también una fase de análisis, que es la que veremos en la segunda parte de esta sesión, con José María, bueno, encargada de analizar los datos, bueno, en definitiva, controlar que esa dirección financiera se está realizando de manera correcta y con el objetivo y meta que se planteó al inicio, ¿vale? Esta dirección financiera siempre enfocada en tres conceptos principales, ¿vale? Que son la rentabilidad, ¿vale? Lo que tenemos que conseguir principalmente con financiar nuestro negocio es que sea rentable. La rentabilidad la entendemos como la capacidad de pues bueno, generar un beneficio con una inversión inicial. Si nosotros invertimos
por ejemplo, 100 euros en una máquina para fabricar un determinado producto y ese producto posteriormente lo vendemos a un precio y descontando todos los costes que nos cuesta producir ese producto, nos quedan 10 euros, pues tenemos una rentabilidad del 10%, ¿vale? Eso es lo que debemos conseguir, que nuestro negocio sea rentable, sea una rentabilidad positiva y además lo más grande posible. Otro de los puntos de las patas de esta dirección financiera es la liquidez. Debemos conseguir que nuestro negocio tenga liquidez suficiente para afrontar, pues bueno, pagos y que nos puedan surgir en la operativa diaria de la empresa. Y además, un riesgo, ¿vale? Evidentemente vamos a asumir un riesgo tanto en poner en marcha nuestro negocio como también en la búsqueda de financiación y su obtención, ¿vale? Porque, bueno, si nos endeudamos estamos asumiendo un riesgo porque también el futuro es incierto totalmente. Si dejamos entrar también a un inversor de fuera, un inversor de capital, pues también estamos asumiendo un riesgo porque toma parte de nuestra empresa, tomará control de la misma, etcétera. Todas estas actuaciones las debemos tener muy, muy claras en esa fase o en esa parte de la dirección estratégica y financiera concretamente, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a tratar de resolver a lo largo de esta sesión? Pues bueno, estas 4 preguntas principalmente, que son las preguntas que cuando nos surge una idea son las primeras que en el área o en la parte financiera son las primeras que nos planteamos. ¿Por qué necesitamos financiación? ¿Vale? ¿Cómo la conseguimos? ¿Cuánta necesitamos? Que es la pregunta, yo creo que la más recurrente. ¿Y dónde la podemos encontrar? ¿Vale? ¿Por qué necesitamos financiación? Pues bueno, podemos entender, no, esto es así en la propia economía de mercado. Una empresa, al final, la podemos hacer un símil con una rueda, ¿vale? Que genera una serie de recursos. Pues esos recursos van destinados a los clientes, generamos recursos para clientes a través de los productos o servicios que prestamos. Generamos también recursos para nuestros proveedores a través del valor que ellos nos proporcionan en su servicio o materia prima. Generamos valor también a nuestros trabajadores por el pago de los salarios y, en definitiva, lo que resta, esa parte excedente, esa rentabilidad de la que hablamos antes, es la que va destinada al propietario de la empresa. Pero esto no ocurre siempre, ¿vale? El capital inicial es el que debemos obtener para poner en funcionamiento esa rueda, ¿vale? Por tanto, lo necesitamos para poder cumplir ese ciclo y poder retornar ese beneficio al propietario. ¿Vale? Lo importante de la pregunta también de por qué necesitamos financiación, bueno, radica en que el principal objetivo que debemos perseguir con la financiación siempre debe ser el crecimiento, ¿vale? Nunca, y eso es un error que en ocasiones también es bastante común y que, pues bueno, hace que fracasen muchas startups, muchas empresas y emprendedores, pues el hecho de cubrir las pérdidas de nuestra empresa con la búsqueda de financiación de forma recurrente, ¿vale? Siempre que tengamos un problema o una pérdida, pues tratamos de buscar financiación para cubrirlo. Eso es un error bastante común y que está abocado al fracaso prácticamente, ¿vale? Bueno, es decir que también se trata de nociones generales. Evidentemente siempre hay que entrar a estudiar el caso concreto, ¿vale? Que no siempre ocurre eso. La siguiente de las preguntas es, pues bueno, ¿dónde conseguimos la financiación? Pues la financiación puede provenir de 2 fuentes, de 2 vías. Una de ellas es la tradicional. Bueno, tradicional, la que más se conoce, que es la de deuda, ¿no? La de obtener un préstamo, por ejemplo, que es una financiación que proviene de terceros, que son ajenos a la empresa, ¿vale? Y que no forman parte de la misma. Y por tanto, nosotros, esa parte formará de parte de nuestro pasivo, de nuestra deuda de la empresa y deberemos devolverlo, ¿vale? Y por otro lado tenemos el capital. El capital, pues bueno, que tiene un origen interno en la propia empresa y son personas, pues bueno, que aportan dinero a la empresa, ya sean los propios socios o personas externas, pero que forman parte de la misma, ¿vale? Entran a formar parte del equipo de accionistas y, por tanto, de propietarios de la empresa. Características principales, pues aquí lo que he comentado ahora mismo, pues bueno, la deuda forma parte del pasivo de la empresa, pues bueno, hay que devolverlo en un plazo, con un coste que está definido en el momento en el que
accedemos a esa fuente de financiación a través del contrato de préstamo, y los beneficios o ventajas que no generan ningún tipo de vínculo, ¿vale? Por parte de esas personas que aportan el dinero, y además tampoco generan ningún tipo de control, ¿vale? Y el capital pues no tiene un plazo de devolución. Sí que es verdad que es una deuda que mantiene, contablemente podemos decir que es una deuda que mantienen los socios con la sociedad, perdón, con los socios, pero que no tiene un plazo de devolución, ¿vale? Nos permite participar en beneficios y, pues bueno, formaremos parte del accionariado y del equipo propietario de la empresa. Por lo tanto, podremos tomar decisiones dentro de la misma en función de nuestra participación, pero también en muchos casos genera conflictos, sobre todo en etapas iniciales de la empresa, pues bueno, que puede ser que un socio no tenga intereses comunes con otro socio, y en definitiva eso también, aunque la idea sea buena, nos puede hacer llevar al negocio a la quiebra, ¿vale? Por ese aspecto. Por eso también es muy importante el pacto de socio, ¿vale? Si, pues bueno, tenemos otra persona con la que vamos a emprender el negocio, importante pues prefijar de antemano las condiciones y las relaciones que van a vincular a esos dos socios, ¿vale? Por relativo a cómo vamos a entrar en el capital de la empresa, cómo vamos a salir en el caso de que salgamos, si vamos a ir adquiriendo las acciones poco a poco, cómo vamos a retribuir nuestra participación en la empresa, si vamos a tener una nómina al inicio, si no, si vamos a reinvertir beneficios, etc. ¿Vale? Todo eso creo que es bastante importante que quede prefijado en el momento de lanzar la idea y de lanzar la empresa. Pregunta importante, ¿cuánto dinero necesito para comenzar? Pues bien, lo más importante para responder a esta pregunta es conocer evidentemente el proyecto, ¿vale? Para ello, lo que debemos hacer es tener la idea en la cabeza, está muy bien, pero debemos plasmarla, ¿vale? Debemos plasmarla en un plan de negocio, ¿vale? Que es un documento escrito, pues bueno, donde elaboramos toda nuestra hoja de ruta, objetivos, metas, estudiamos la competencia, estudiamos el propio mercado, cómo está, qué tipo de reacción va a tener ante nuestro producto o servicio, ese mercado, ¿vale? Si lo va a aceptar, si no lo va a aceptar, si hay competencia, qué tipo, qué casos de empresa ha habido, casos de éxito, etcétera. También debemos estudiar dentro de ese plan de negocio nuestra capacidad financiera, ¿vale? Y la necesidad de financiación, como hemos dicho, como esa pata también del plan de negocio, de la parte financiera. Y también, por tanto, que realicemos y establezcamos unas previsiones óptimas, tanto de ventas como de rentabilidad, ¿vale? Eso lo que nos va a permitir es determinar la viabilidad de nuestro proyecto, es decir, si nuestro proyecto, si sale adelante y alcanza el mercado, si va a ser viable, es decir, nos va a retornar ese beneficio que esperamos como rueda empresarial, ¿vale? Ahora bien, una vez que ya conocemos nuestro negocio, dentro de ese plan de negocio, en donde hemos plasmado la idea, el plan de inversión debe ir enfocado en cuanto a las necesidades financieras, ¿vale? A lo que necesitamos de dinero y, por tanto, la búsqueda que debemos hacer de dinero, de cantidad, debe comenzar por determinar cuáles son nuestras inversiones iniciales, ¿vale? No solo iniciales, pongo posteriores también porque no podemos plasmar las inversiones que sean, por ejemplo, las que necesito este año o en un mes o 6 meses, sino debo ser un poco más, tener una profundidad más a largo plazo, ¿vale? Y plasmar, pues, por ejemplo, 2, 3, 4 años vista las inversiones que yo preveo que voy a necesitar. Estas inversiones pues, van a ser generalmente activos materiales de la empresa, es decir, inversiones, bueno, ya sean activos que se puedan tocar, hablamos de mobiliario, máquinas, etcétera, como licencias, patentes, etcétera, otros activos que son intangibles, se llama. Esto debemos tenerlo súper claro, ¿vale? Cuáles son las iniciales. Si yo voy a lanzar una empresa dedicada a fabricar un determinado producto, qué maquinaria voy a necesitar, cuánto cuesta su instalación,
el local o la instalación, la nave, el lugar donde voy a instalar esa máquina, si necesita cualquier tipo de reforma, qué me costaría esa reforma, etc. En empresas de servicios, pues es más fácil o más fácil conocerlo, pues si necesito una aplicación, un desarrollo de software, una página web, etcétera, pues esos precios también están claros prácticamente y van a ser también más económicos. Pero bueno, también debemos tenerlo todo súper claro y súper establecido, ¿vale? En el plan de negocio. Otro aspecto importante también es tener en cuenta el IVA en esa inversión inicial y posteriores, porque en muchos casos puede ser un desajuste de nuestros planes. Pensamos en un importe sin IVA, pero el IVA lo tenemos que pagar. Dejémonos si luego lo recuperamos, si luego lo desgravamos, ese IVA hay que pagarle una salida de tesorería de nuestra empresa y debemos tenerlo en cuenta y sobre todo al inicio, ¿vale? Que es cuando estamos buscando esa financiación para hacer frente a todo esto, ¿vale? Y por otro lado, una vez que fijamos ese plan de inversiones, también tenemos el plan de gastos de operaciones iniciales. Pues bueno, aquí hablamos principalmente de pues bueno, elementos que no se almacenan, ¿vale? No, como hemos visto antes, pues lo otro sí que es tangible. Estos son gastos, pues bueno, sueldos, salarios, que debemos hacer frente al inicio, porque debemos tener contratado un personal, evidentemente. Bueno, evidentemente en muchos casos no, pero bueno, la mayoría sí. Pues debemos hacer frente también a primas de seguro, a suministro de agua, de luz, servicios profesionales, a lo mejor el alquiler de un local si no lo compramos, etcétera. Por tanto, se puede pensar en muchas ocasiones que se puede hacer frente a estos gastos cuando consigas el dinero de la venta, ¿vale? Pero como hemos comentado anteriormente, esto no ocurre siempre, esto no ocurre en el momento inicial, ¿vale? Por lo que nos tenemos que plantear varias preguntas. En primer lugar, ¿cuándo tendré mi primer gasto para colocarlo en ese plan de inversión y ese plan de gasto? ¿Cuándo haré la primera venta? ¿Vale? Para poder empezar a retornar ese beneficio y cubrir esos gastos que voy a tener. Y también cuándo me pagará el cliente, también evidentemente, porque no siempre coincide la venta con el cobro del cliente, ¿vale? Siempre van en un espacio de tiempo diferente, generalmente. Por tanto, una vez que resolvemos esto en nuestro plan de negocio, tenemos el plan de inversiones y el plan de gastos, debemos cuantificar ese importe y esas serán nuestras necesidades, es decir, lo que necesitaremos para comenzar nuestro negocio. Siempre, bueno, en la mayor parte de los casos, pues bueno, si es una cantidad determinada, suele buscarse un excedente también, es decir, una pequeña parte extra para esos gastos iniciales. A lo mejor si estoy hablando de que nuestras necesidades concretas salen en 180 y pico mil euros, a lo mejor se puede solicitar de financiación 200.000, etcétera, a lo mejor entre un 5 y un 7% por encima. Vale, no digo que se haya de pedir el doble, pero sí a lo mejor un pequeño excedente para esos gastos iniciales y que posibles previsiones que no hemos realizado bien, ¿vale? Posibles gastos que no teníamos en cuenta y que luego nos enfrentamos a ellos. Vale. Bien, una vez que tenemos todo esto claro, lo que debemos hacer bueno, es fijar nuestra estrategia de financiación, que no es más que pues bueno, la forma en la que vamos a captar los fondos, qué tipo de fuente vamos a elegir. Una vez que las vemos a continuación, pues unas se nos ajustarán más, otras menos. Pero, en definitiva, ¿de qué dependerá mi elección? Pues dependerá de ti mismo, o sea, de la propia persona, del propio emprendedor. Si queremos ir solos en un proyecto, ¿vale? O nos gusta ir acompañado de otra gente. Si prefieres tomar tú mismo todas las decisiones, sin que nadie se meta en tu actividad. En ese caso utilizarás vías mejor como préstamos, deudas, son personas terceras, ajenas a la empresa, que no forman parte de la misma. También, si no estás dispuesto a compartir información de tu negocio, pues utilizarás esa misma vía. También dependerá si la cuantía es alta o baja, si la empresa, por ejemplo, es manufacturera o es una empresa de servicios, y también del tiempo para conseguirla. Hay fuentes de financiación en las que se tarda mucho o tiene un proceso de una fase de ejecución mucho más grandes que otro tipo de fuentes de financiación, ¿vale? Bueno, dentro de esa estrategia,
Pues bueno, como hemos visto, la clasificación que vamos a realizar a continuación de todas las fuentes de financiación se va a orientar principalmente a estos dos criterios, o la financiación externa, ¿vale? Como financiación ajena a la empresa, que forma parte principalmente del pasivo de la misma, ¿vale? Que lo hemos comentado anteriormente, y financiación interna, que es la del capital, es decir, la propios socios o personas que forman parte de la empresa y por tanto se hacen propietarios de la misma, ¿vale? Y luego tenemos otra categoría que es la mixta, que bueno, tienen notas comunes entre ambas, entre externa e interna, y que, bueno, son creo que dos tipos o tres tipos que veremos al final de la exposición y que, bueno, son también bastante interesantes. A la hora de utilizar el pasivo, ¿vale? De la empresa como fuente de financiación, cuando nos planteamos también el tema de las inversiones iniciales que necesitamos, existen muchos tipos, ¿vale? Que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si se trata de muebles, perdón, de inmuebles, podemos utilizar préstamos hipotecarios, leasing, si se trata, por ejemplo, de equipos informáticos, pues a lo mejor podemos utilizar la fórmula del renting. O sea, cada activo que necesitemos para nuestra empresa, pues puede llevar aparejado una serie de productos financieros más concretos para ese activo, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, este es el gráfico que vamos a utilizar para ir colocando, ¿vale? Las distintas fuentes de financiación que vamos a ver, ¿vale? Vamos a utilizar dos variables principales a la hora de clasificar también dentro de financiación externa e interna las fuentes de financiación, que van a ser por un lado una variable temporal, ¿vale? Que es la que, pues bueno, en el momento o fase de desarrollo de nuestra empresa, y por otro lado una variable económica, que en este caso viene determinada por el beneficio de la propia empresa. ¿Vale? Tendremos una fase inicial, que es el Valle de la Muerte, que es esa fase crítica, en la que la empresa, pues bueno, acumula pérdidas, como prácticamente en cualquier inicio, ¿vale? Luego tenemos un break-even, que es un punto en el que se rompe esa cifra de beneficio cero, ¿vale? Y se comienza a generar ya un beneficio positivo. Y luego, pues bueno, tenemos una fase en la que se van produciendo esos escalones, vienen determinados principalmente por fases en las que se van produciendo entradas de inversores, ¿vale? Como son los no me acuerdo el nombre, bueno, distintas operaciones de financiación de inversores, ¿vale? Que van entrando pues, en distintas fases del negocio una vez que ya va creciendo. Bueno, vale, la primera de ellas, como hemos dicho, la primera forma que se nos ocurre, evidentemente, la financiación interna de la propia empresa, que es la que nosotros vamos a poner, ¿vale? Es pues bueno, el dinero que no tenemos que pedir a nadie, no tendremos que devolver ese dinero, pagándonos intereses, no tendremos que compartir beneficio ni control, damos una mayor sensación también de confianza y motivación en nuestro proyecto, ¿vale? Evidentemente, esta fase o esta parte de la financiación es súper importante, porque de cara a un desarrollo posterior de nuestro negocio, una vez que vayamos creciendo, y necesitemos una financiación externa, ya sea de inversores, etcétera, pues ¿quién va a invertir en nuestro negocio? Como lo ponemos ahí, si tú mismo no has invertido en él, ¿vale? Por lo tanto, esa financiación interna es imprescindible, ¿vale? En muchos casos, pues bueno, si no contamos con los ahorros suficientes, ahora veremos también otra pequeña fórmula a la que podemos acudir, ¿vale? Pero evidentemente si tenemos ese dinero, lo mejor es hacerlo, evidentemente. Y luego otra posible vía también de financiación dentro de la interna es la autofinanciación, ¿vale? A esto se recurre mucho en empresas emprendedoras y en empresas pequeñas, ¿vale? Que están comenzando, que es, bueno, en el momento en el que la empresa comienza a obtener beneficios, muchos socios prefieren no sacar esos beneficios de la empresa y obtener dividendos de esa forma, ¿vale? Sino que lo que pretenden es, pues, reinvertir esos beneficios en la propia empresa y seguir creciendo, ¿vale? Con ese dinero. Por lo tanto, renunciamos en un momento inicial al posible beneficio que podemos sacar de la empresa para nosotros como socios y lo reinvertimos en la misma. Esto evidentemente está enfocado a empresas pequeñas que están comenzando
porque en fase ya de empresas maduras o que tienen ya un crecimiento notable, pues evidentemente cuando un socio externo, por ejemplo, necesitamos la financiación de un inversor, de un capital riesgo, de un business angel, y el beneficio que estamos generando lo seguimos autofinanciando, lo seguimos reinvirtiendo en la empresa, pues evidentemente el business angel no está viendo su inversión rentabilizada, es decir, no está recibiendo beneficios, recibiendo dividendos de la inversión que él mismo ha realizado, ¿vale? Por tanto, va a sacar su dinero de nuestra empresa y va a buscar otra empresa donde invertir, ¿vale? Por tanto, la autofinanciación, la reinversión de esos beneficios, pues se dará sobre todo en empresas pequeñas que estén comenzando, ¿vale? Y con los inversores iniciales, ¿vale? En esta fase generalmente van a estar los inversores iniciales, los socios o el socio o los socios que comiencen a desarrollar la idea, ¿vale? Por tanto, aquí es donde vamos a colocar esas dos fuentes, los fondos propios, evidentemente, al inicio de la propia empresa y la autofinanciación como su carácter marca, pues es una financiación con beneficios, por tanto, después del break-even point que hemos visto antes, ¿vale? Que es el momento en el que la empresa ya genera beneficios. Bueno, después de la financiación interna, ya debemos plantearnos fuentes de financiación externa, ¿vale? Que es aquella que proviene de terceros ajenos a la empresa, ¿vale? Y que evidentemente deberemos devolver en unos plazos, etc. Esta financiación interna pues, se logrará en plazos con intereses, en la mayor parte de los casos, aunque no en todos. Y la primera de ellas que se nos ocurre, y es a lo que hacía referencia antes cuando decía, pues bueno, si no tenemos dinero propio para empezar, pues vamos a ver quién lo puede tener. Y pues bueno, esto suele ocurrir bastantes veces, el tema de la financiación por parte de Family, Friends and Fools, familia, amigos y fools, locos, ¿vale? Pues generalmente amigos, personas cercanas de nuestro círculo de confianza, ¿vale? Que, pues bueno, ponen dinero y apuestan por nuestro negocio. Eso también es un extra de motivación también para nosotros, puesto que nos dice que nuestro negocio funciona, ¿vale? Somos capaces de convencer a nuestro círculo más cercano de que nuestro negocio puede funcionar. Y evidentemente también es una fuente de financiación que es bastante accesible, ¿vale? Hay que tener en cuenta también que este tipo de personas que invierten en nuestro negocio, ¿vale? No invierten porque crean, o sea, invierten porque creen que es un buen proyecto, pero no siempre, ¿vale? Posiblemente tampoco tengan formación ni experiencia para crear una opinión sobre si el negocio va a funcionar o no, ¿vale? No apoyan generalmente por la confianza que nos dan y que nosotros le transmitimos. Pero, ¿qué pasa en el momento en el que fracasa nuestra idea, ¿vale? Pierden el dinero esos familiares, tenemos que devolvérselo, todo o parte. Pues generalmente uno de los problemas esenciales de estos fondos es que no se documenta. Es decir, nosotros obtenemos esa financiación, pero no la documentamos. Y es imprescindible, yo creo, documentar esa cantidad de dinero que se ha recibido de un familiar, de un amigo, porque posteriormente va a venir, si fracasamos, va a venir por una etapa en la que pues, bueno, entramos en conflicto con esas personas que a lo mejor no nos interesan porque son personas de nuestro círculo de confianza de toda la vida. Y pues bueno, ellos generalmente no van a pensar, ellos cuando nos dieron el dinero a lo mejor no entendían el riesgo que estaban asumiendo por darnos ese dinero y nos van a culpar generalmente a lo mejor de una mala gestión, ¿vale? Entonces, ese tipo de conflictos, etcétera, hay que evitarlo, pues bueno, tratando de documentar esa cantidad, documentar ese préstamo que nos prestan, que nos dan esos familiares, amigos y locos, ¿vale? Como se suele decir. Y esta estrategia, esta fuente, pues bueno, la vamos a colocar en este punto, ¿vale? En una fase inicial también, junto con los fondos propios de nuestra empresa. Si no tenemos esos fondos propios, esos ahorros propios, pues bueno, acudiremos a este tipo. En muchas ocasiones, evidentemente, no hay éxito en la búsqueda de esta financiación, pero bueno, si podemos pedirle algunos ahorros a unos familiares, pues bienvenido sea.
Financiación externa, otra de las y de las fuentes más tradicionales, ¿vale? Son los préstamos por parte de la entidad financiera. Ya esto es el mundo de la deuda pura y dura, ¿vale? La fórmula más popular, con condiciones además que están prefijadas, por tanto nos da esa garantía o esa estabilidad de saber lo que tenemos que pagar, cuándo lo tenemos que pagar, con qué intereses, qué gasto nos va a generar, y además tenemos todo un calendario de pago que esté prefijado y que prácticamente es inalterable, ¿vale? Para el capital inicial, ¿vale? De empresas pues generalmente que comienzan, empresas emprendedoras, pues es la puerta de financiación más difícil de abrir, porque generalmente la entidad financiera suelen financiar proyectos o ideas de negocio que están muy testadas, que tienen un corte más tradicional, que principalmente saben que funciona, ¿vale? Empresas tecnológicas, creo que las entidades financieras no suelen acudir a este tipo de empresas para dejar dinero, ¿vale? Sino empresas más testadas, más tradicionales. Y también que cuente a lo mejor con un porcentaje de fondos propios determinado, ¿vale? Que nos puedan exigir, por ejemplo, que de la cantidad que nos van a dar, si nos van a dar 100.000 euros, que el 50% lo tengamos nosotros como fondos propios, es decir, que nosotros hayamos puesto como socios 50.000 euros, ¿vale? A diferencia de los inversores, lo que ocurre con este tipo de entidades es que el banco lo único que le interesa es que seas capaz de devolver esas cuotas, ¿vale? No le interesa otra cosa. Ellos quieren que le devuelva las cuotas, que pague los intereses y, por tanto, que yo obtenga la rentabilidad de esos intereses, ¿vale? Por lo tanto, valorarán, además, que nuestra empresa sea capaz de generar esos flujos de efectivo, ese beneficio para poder hacer frente a los pagos del préstamo. También harán un estudio nuestro personal completo, valorarán nuestra liquidez, que prestemos garantías, que prestemos avales para la devolución y, por tanto, este es uno de los principales problemas de la financiación para emprendedores, ¿vale? Que, bueno, los requisitos de acceso suelen ser elevados y además costosos, ¿vale? Y en muchos casos, aunque nos pongamos con ello, luego finalmente no conseguimos esta fuente, por lo que hemos comentado. Si somos una empresa de corte más tecnológico, más innovadora, pues los bancos no suelen asumir ese riesgo, no suelen asumirlo por un tipo de interés escaso, pues no lo asumen, ¿vale? Bueno, los préstamos bancarios yo los colocaría en esta situación, ¿vale? Más o menos una fase en la que la empresa ya tiene un cierto beneficio y que vemos que es capaz de, pues bueno, hacer frente a esos pagos, ¿vale? Esos pagos de la cuota. Evidentemente, pues bueno, si estamos hablando de a lo mejor de préstamos de una cifra determinada y elevada, o sea, como capital inicial. Si nosotros, pues bueno, vamos a desarrollar, por ejemplo, tenemos un negocio en el que la necesidad de financiación por un desarrollo web, porque queremos lanzar una aplicación, a lo mejor son 6, 10.000 euros, pues a lo mejor esta fuente sí que es la más idónea, ¿vale? Porque esa cantidad es una cantidad escasa, no es elevada, y a lo mejor es la más rápida o en esos casos puede ser de las más rápidas para conseguir. Sobre todo si tenemos a lo mejor préstamo preconcedido de ese tipo. ¿Vale? Pero en la mayor parte de los casos, ya digo, empresas que nacen con una fuente de financiación, con una, necesidad de financiación elevada, el préstamo va a ser una vía prácticamente complicada. Bien, otra de las fuentes va a ser el crowdfunding, que mucha gente, muchos lo conoceréis seguro, la fuente del crowdfunding, que es una forma de financiación multitudinaria, ¿vale? Y de lo que se trata es generalmente, pues bueno, de obtener dinero de muchas personas, ¿vale? Es un sistema adecuado para pequeños proyectos, ¿vale? Donde, pues bueno, sean originales, sean innovadores, que despierten también curiosidad, simpatía, y es una forma de financiación además barata, que no genera intereses, pero que en definitiva debe tratarse como una fuente de financiación complementaria, ¿vale? Creo que no debe ser una fuente de financiación principal o en la que basemos toda la estructura financiera de nuestra empresa, ¿vale? Yo entiendo, por experiencia también, que debe ser una fuente complementaria, ¿vale?
el impacto que tiene, el impacto que ha tenido esta fuente de financiación en la actualidad, pues se debe también en gran parte a las redes sociales y al marketing que se hace, aunque esta fórmula de financiación viene ya desde la antigua Roma, del mecenazgo, pero actualmente, pues bueno, ha crecido de una manera espectacular e incluso se está regulando de manera, o sea, hay un anteproyecto de ley para la regulación de esta fuente de financiación, ¿vale? Para que haya unos límites de entrada, de salida y aportaciones de las personas en este tipo de proyectos, ¿vale? Este tipo de fuentes tienen, bueno, las plataformas generalmente que utilizan esta fuente de financiación del crowdfunding, pues bueno, tienen un marcado carácter de especialización, es decir, hay plataformas específicas por sectores determinados de actividad, por distintas ramas de actividad, y también el retorno que se recibe, ¿vale? Porque al final en el crowdfunding una cantidad grande de personas, una multitud presta un dinero a un proyecto, ¿vale? Pero evidentemente debe haber un retorno, no es una donación. Bueno, aunque vemos que hay dos tipos, pero generalmente el que a nosotros nos interesa pues es el crowdfunding, que se conoce como de recompensa, ¿vale? De este tipo de crowdfunding, por ejemplo, hay un ejemplo de una empresa estadounidense que creo que fue en el año 2015, sí creo que 2015, lanzaron un proyecto en crowdfunding de un smartwatch, de un reloj, pues bueno, que solicitaban o querían alcanzar la cifra de $500.000, si no me equivoco, y al final el proyecto alcanzó 20 millones de dólares de financiación en crowdfunding. ¿Vale? La aportación mínima en ese proyecto fue de $159 por persona, es decir, la persona que quisiera participar se le daba, tenía que aportar $159 y la recompensa, que es el tipo de crowdfunding que se utilizó, era uno de esos relojes inteligentes, se daba como recompensa, como contraprestación a esa aportación inicial, ¿vale? Eso es el tipo de crowdfunding de recompensa. Se aporta un dinero y luego se recibe, por ejemplo, un producto o servicio que se ha desarrollado, ¿vale? Con ese dinero. Y por otro lado, el de donación, pues bueno, el de donación pues bueno, suele ser para causas benéficas, a lo mejor catástrofes naturales, tiene unos fines más humanitarios, ¿vale? Pero relacionado con el tema empresarial como tal, pues el más típico es el crowdfunding de recompensa, ¿vale? Si estás pensando o tienes pensamiento de utilizar una de estas vías de financiación, pues uno de los puntos más importantes y clave es la plataforma, ¿vale? La plataforma que debemos elegir, de crowdfunding hay muchas en el mercado, pero debe ser una plataforma que tenga licencia, que esté avalada, y bueno, el proyecto, pues la fase principalmente pues, se centrará en presentar un plan de negocio, un proyecto, que la plataforma lo estudiará, ¿vale? Si le parece interesante, pues colocará ese proyecto en la plataforma para que, pues, bueno, los inversores, esa inversión, ese colectivo de personas, pues proceda a prestar y a colocar su dinero. En muchos casos, hay también plataformas, por ejemplo, pero es que esto ya es más temas de préstamos personales, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros vamos a iniciar nuestra actividad, pues mejor como de forma personal, como autónomo, como persona física, es decir, no tenemos pensamiento de formar una sociedad, pues podemos acudir a otra plataforma, por ejemplo, creo que se llama Zank o otra que es Crédito Personal, que bueno, es una herramienta que conecta personas que necesitan una financiación, ¿vale? Que necesitan pues, un pequeño crédito por determinados motivos, ya sea para un gasto imprevisto que tenían o para, o bueno, a lo mejor ese tipo de empresas que comentaba, de desarrollar una aplicación web que a lo mejor te cuesta 6.000, 10.000 euros, pues puedes buscarlo a través de esa forma, a través de un crédito personal. Y la otra contrapartida de esa página es una persona que tiene ahorro y que quiere ponerlo a rentabilizar, ¿vale? Esa sería alguna, por ejemplo, otra idea dentro de este tipo de financiación colectiva, ¿vale? Dentro de esa fuente, de esa financiación, existen dos métodos del crowdfunding. El todo o nada, ¿vale? Que se trata básicamente de poner un objetivo en la plataforma o yo quiero alcanzar 1 millón de euros de financiación. Si lo conseguimos, es
nos dan el dinero, pero si no llegamos al $1.000.000 de euros, perdón, pues le devuelven el dinero a los inversores que han hecho la aportación, ¿vale? O el otro tipo, que es el KIA, el Capital, que si queremos 1.000.000, si llegamos, bien, y si no llegamos, me das el dinero también y ya está. O sea, no se devuelve a los inversores, ¿vale? Generalmente los proyectos que más suelen triunfar son los de todo o nada, porque evidentemente, de forma lógica, si un proyecto alcanza esa financiación necesaria, pues será un proyecto que a lo mejor llame más la atención, que si funciona presentando un plan de negocio, generalmente esas personas que han dado un dinero sean posibles compradores y clientes después también del propio proyecto, de la propia empresa, y pues bueno, generan mayor confianza, ¿vale? Cuando se alcanza esa cifra que nosotros queremos, pues evidentemente hay mayor confianza hacia nuestro proyecto y piensan que también es una buena idea, una mejor idea. Bueno, aquí el crowdfunding también yo lo colocaría en una fase inicial, en ese valle de la muerte, como fuente a lo mejor complementaria, como hemos comentado, pues a lo mejor a los ahorros que podemos tener nosotros propios, al dinero que nos puedan prestar o incluso a ese préstamo bancario de pequeña cuantía que podamos solicitar. Pero no lo fijaría, como hemos dicho, como una fuente de financiación principal, ¿vale? Sino yo creo que debería ser complementario. Bueno, el crowdlending, todo lo que hemos dicho del crowdfunding nos sirve, ¿vale? Pero el crowdlending se caracteriza porque, como hemos dicho en el crowdfunding, mucha gente nos da dinero, ¿vale? Y nosotros como recompensa le damos un producto o un servicio de nuestra empresa, el crowdfunding de recompensa, pero en el crowdlending es lo mismo, pero tratándose de un préstamo, ¿vale? Es un préstamo multitudinario. Mucha gente pone dinero, al final hace una cuantía determinada y ese dinero se nos presta, se nos da a nosotros a través de la plataforma como un préstamo. Es decir, nosotros debemos devolver ese dinero a las personas que nos lo han dado a través y con el pago de unos intereses, ¿vale? Ventajas. Pues se trata de una fuente de financiación que prácticamente es online, 100% online, 100% online. No hay bancos, por tanto hay menos intermediarios, hay menos costes de gestión y es más rápido de obtener, ¿vale? De forma general. El procedimiento es el mismo. El procedimiento, pues, plan de negocio, plataforma, que nos lo acepten y que salga a oferta ese proyecto dentro de la plataforma. Muchas plataformas sí que es verdad que pues, tienen las dos formas, tanto el crowdfunding como el crowdlending. Uno de las desventajas de este tipo de financiación, pues es que normalmente se paga un interés bastante alto, ¿vale? ¿Por qué? Porque actualmente, la banca tradicional, ¿vale? Lo que son los bancos, el Banco Central Europeo tiene un tipo de interés que es negativo, ¿vale? Por tanto, la banca tradicional, los bancos tienen acceso a un dinero que es prácticamente gratis, ¿vale? Se lo prestan de forma interbancaria, se prestan ese dinero de forma prácticamente gratis por ese tipo de interés negativo. Entonces, esto lo pone difícil al resto de fuentes de financiación para competir con esos tipos de interés que están utilizando los bancos, ¿vale? Por tanto, suele ser una financiación más cara. En el mercado iberoamericano sí que funciona mejor porque los préstamos, allí el valor del tipo de interés en la política monetaria es un poco más elevado y, por tanto, se puede jugar mejor con los tipos de interés para que esta fuente de financiación sea más rentable que el préstamo bancario. Pero aquí sí que es verdad que en la zona euro pues, se pagan más intereses de los que a lo mejor puede pagarse por un préstamo tradicional, ¿vale? Y de nuevo, hay que elegir plataformas que tengan licencia y que estén avaladas, evidentemente, ¿vale? Para garantizarnos esa seguridad. Y el crowdlending, pues de igual forma yo lo colocaría como préstamo bancario, pero bueno, a lo mejor en una zona más inicial, ¿vale? No tan alejada como los préstamos bancarios, sino que a lo mejor ya desde un poquito después del break-even sería una forma de financiarse, a lo mejor para la fase de crecimiento de la propia empresa, importante. Y bueno, como veíamos al principio,
el tema de la financiación externa e interna, había otra parte, otro pequeño tipo de financiación, que es la financiación mixta, ¿vale? Nosotros la entendemos como financiación que no podemos incluir directamente en interna, ¿vale? Porque ni en externa completamente, porque, bueno, es una fuente en la que una cantidad o unos inversores que tienen capital pues van a invertir en nuestra empresa adquiriendo el control de la misma, es decir, nos van a comprar acciones, van a formar parte van a ser propietarios de la empresa, pero la característica principal es que es temporal, es decir, lo único que buscan esas personas es poner el dinero en nuestra empresa, hacer crecer nuestra empresa y de luego quitar ese dinero, desinvertir de nuestra empresa con el objetivo de obtener una rentabilidad. ¿Vale? Son accionistas totalmente temporales, que lo que buscan únicamente es rentabilizar su ahorro, su inversión. ¿Vale? Bueno, en la primera de ellas, dentro de esa financiación mixta, es el capital riesgo. ¿Vale? El capital riesgo, muchos a lo mejor conocéis, pues bueno, son fondos de inversión, ¿vale? Que suelen centrarse en empresas que sean innovadoras, ¿vale? Que a lo mejor tengan un alto potencial de crecimiento, que evidentemente es lo que buscan, rentabilizar su dinero, y si pueden colocar el dinero en empresas, ellos son muy dados a este tipo de fondos a hacer un estudio y un análisis totalmente exhaustivo de la empresa prácticamente a nivel nacional e internacional, ¿vale? Para conocer a aquellas empresas que a lo mejor sean poco conocidas, para que no haya mucha gente fijándose en ellas, que tengan un potencial de crecimiento tremendo, ¿vale? Porque tengan una idea que sea revolucionaria o una idea que va a funcionar, que tengan claro que va a funcionar, y ello les permita depositar el dinero y, por tanto, pues, a lo mejor rentabilizar y multiplicar ese dinero por 2, por 3, por 4 o por más incluso, ¿vale? Aquí pongo que es una financiación multitudinaria, ¿vale? Porque, como hemos visto en el crowdfunding, que era multitudinaria, mucha gente ponía dinero, ¿vale? Aquí ocurre algo parecido, pero es una financiación multitudinaria que está como acotada, está controlada. ¿Por qué? Funciona de la siguiente forma. Una serie de personas, pues bueno, colocan, que tienen unos ahorros, colocan un dinero, ¿vale? Cada una de ellas, y forman un grupo, una cantidad de dinero, ¿vale? Que es el fondo de inversión, ¿vale? Ese fondo de inversión es el que luego posteriormente pues, se irá depositando en ciertas empresas con el objetivo de rentabilizar y aumentar ese capital. Dentro de ese fondo, bueno, ese fondo de inversión es gestionado, ¿vale? Por una empresa, una sociedad gestora de capital riesgo, que es una empresa que se encarga, bueno, de gestionar el dinero, es la sociedad que está dentro de la junta directiva, es la que participa también en nuestra empresa, etcétera. Es la que se encargará de gestionar ese fondo y, por tanto, hacerlo crecer, ¿vale? Existen varias modalidades de capital riesgo. En España normalmente conocemos a todas ellas como capital riesgo, ¿vale? Generalmente se suele hablar de capital riesgo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se conocen dos formas que se han trasladado aquí también, que serían, por un lado, el Venture Capital. El Venture Capital está enfocado para fases iniciales, ¿vale? Fases presemilla, semilla, antes del nacimiento de la propia empresa, y es generalmente un capital de arranque, ¿vale? De puesta en marcha del propio negocio. Y luego, por otro lado, tenemos el Private Equity, capital privado, que se suele utilizar para fases de crecimiento, ¿vale? En fases de empresas que ya estén consolidadas y, pues bueno, generalmente partida de crecimiento, reestructuración, cambio de orientación de la propia empresa porque necesita pivotar a otra estructura o a otro nicho y necesita una cantidad de dinero. O para sustituir incluso pues, a posibles inversores, sí, en operaciones de entrada y salida de inversores, pues a lo mejor se necesita utilizar esta fuente. Pero bueno, esto es una fuente, la parte del private equity entiendo que a nosotros no nos incumbe y por ahora no es necesaria. Sí que es verdad que el venture capital como fuente de financiación de fases iniciales sí que la debemos tener en cuenta, ¿vale? Para arrancar y poder poner en marcha nuestro negocio. Bueno, esto es lo que he explicado anteriormente. La fase dentro de esta financiación del capital riesgo, pues constituir el fondo de inversión, buscarán la inversión que sea más óptima a través de expertos, evidentemente, en el sector, sobre todo,
gestión y asesoramiento de la actividad, puesto que entran a formar parte, al poner capital en nuestra empresa, entrarán dentro de nuestra junta directiva, formarán parte de la propia empresa como propietaria y por lo tanto participarán en las decisiones, ¿vale? Se trata sobre todo también de personas que son especialistas o que tienen un conocimiento del sector en el que invierten bastante elevado, ¿vale? Y ello les permite, pues, bueno, tomar esas decisiones y con el objeto de hacer crecer la empresa, obtener una rentabilidad, ¿vale? Y una vez que tienen esa rentabilidad o ese objetivo que se han marcado como rentabilidad, la rentabilidad objetivo que tienen, pues desinvierten, es decir, quitan el dinero de nuestra empresa, venden su participación y retornan ese beneficio al fondo de inversión, a los inversores que habían puesto ese dinero, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un índice de uno de los libros que se hacen a la hora de buscar inversión en este tipo de fuentes, de capital riesgo, de Venture Capital y también de Business Angel, que vamos a ver a continuación. Pues se suele hacer este tipo de libros que son memorándum de inversores, o bueno, donde fijaros el detalle que debemos plasmar en este memorándum para llamar la atención de esos inversores, ¿no? Pues bueno, conocer la propia empresa, cuáles son sus productos, el perfil de nuestros clientes, el modelo económico financiero que tenemos, bueno, estados financieros previsionales, plan estratégico, cuál es nuestro mercado, el posicionamiento de la empresa, estudiar muy, muy bien la competencia y, pues, bueno, finalmente plantear una operación de inversión, ¿vale? Que al inversor le resulte atractivo. Bueno, en este caso, esta fuente la vamos a colocar, pues el Venture Capital lo vamos a colocar en una fase más inicial, como hemos dicho, pues son fase semilla y presemilla, incluso podríamos colocarlo un poquito más a la izquierda, ¿vale? Y el private equity sí que es verdad que ya para fases pues, más, al igual que ocurre con los préstamos bancarios, pues fases más consolidadas, por también su difícil acceso, ¿vale? Otra de las fuentes dentro de esta financiación mixta, pues es lo que se considera como business angel. Muchos los conoceréis seguro, que bueno, son más que inversores. En este caso, normalmente no suelen formar ese fondo de inversión, ¿vale? Pero como tal, pero sí que es verdad que muchas ocasiones son personas individuales, ¿vale? Son individuos que tienen unos ahorros determinados y deciden ponerlo a rentabilizar en alguna empresa. Suelen ser a lo mejor también directivos de otras empresas que son muy conocedores de un sector determinado y lo que pretenden, al igual que con el capital riesgo, es obtener una plusvalía, una rentabilidad a corto plazo e invierten también en equity. Cuando hablamos de equity, nos referimos a invertir en capital. Lo que hablábamos de comprar parte de nuestra empresa y formar parte del accionariado y por tanto ser propietario de la empresa, ¿vale? En este tipo de fuentes, pues estos business angels participan de forma personal y lo importante, ya no tanto en el capital riesgo, sí que veíamos que a lo mejor es más importante, porque creo que en el capital riesgo son capaces los fondos de inversión de darnos más dinero, pero en el tema del business angel yo creo que es más importante, el capital es importante evidentemente porque es lo que necesitamos, pero es muy importante también el know-how, es decir, ese conocimiento, como hemos dicho, que suele ser a lo mejor empresarios, directivos o personas que conocen muy, muy bien el sector donde invierten, pues ese conocimiento extra del sector, esa red de contactos, ese know-how empresarial es lo que realmente vale para nuestra empresa, ¿vale? Cuando nosotros buscamos este tipo de fuentes de business angel o de capital riesgo, aparte de ser los propios fondos y los propios business angels los que busquen empresas del sector que ellos conocen, nosotros también debemos tratar de buscar referencias dentro de estos business angels y capital riesgo de personas que conozcan nuestra empresa, porque ese va a ser uno de los activos más principales de la financiación de este tipo de fuentes, ¿vale? El hecho de que, pues, conozcan nuestro sector, nos puedan ayudar, saber qué tipo de acciones deben hacer, contactos dentro del sector que puedan tener por una actividad pasada que ellos tenían en ese sector, etc.
Características, pues el dinero es propio, ¿vale? Suele ser también para etapas iniciales, el importe también es menor respecto a otras fuentes, sobre todo el capital riesgo. El ciclo de fase es más lento, ¿vale? Tiene un alto conocimiento y la experiencia de contacto, como hemos dicho, que nos pueden aportar, yo creo que es de lo más importante a la hora de fijar en el tipo de fuentes de financiación. ¿Vale? Los business angels, pues de igual forma, se colocarían en esa fase inicial prácticamente de la empresa, ¿vale? Son los que a lo mejor tienen una aversión al riesgo menor, ¿vale? Son capaces de dar de apostar por empresas en una fase más inicial, ¿vale? Diría yo que el venture capital. Luego, otras fuentes de financiación mixta, pues tenemos, por ejemplo, préstamos participativos. Esto ya lo vamos a ver un poquito más rápido, porque bueno, son préstamos, como hemos visto, de entidades financieras, pero lo que se caracterizan es que participan en la propia empresa, ¿vale? Es decir, es una deuda que nosotros debemos devolver con unas cuotas prefijadas y con unos intereses, pero en este caso hay dos tipos de intereses. El interés fijo, que es el que se pagaría por cualquier préstamo tradicional, ¿vale? Y luego un interés variable. Por ejemplo, esta línea, hay varias líneas de préstamos participativos. Pues una de las que he puesto aquí, pues una del ENISA, de línea de jóvenes emprendedores, que nos fijan un interés fijo, ¿vale? Por el préstamo, pero además un interés variable. Y ese interés variable va en función de los beneficios o de alguna otra variable económica, pero generalmente beneficio, evidentemente, de la rentabilidad que obtenga otra empresa. Por tanto, vamos a pagar un tramo fijo y luego un tramo variable. Si nosotros ganamos mucho dinero, tenemos mucha rentabilidad, pues ese interés evidentemente va a subir, ¿vale? De ahí ese interés variable por participar en los beneficios de la empresa. Pero he de decir que no tienen, no son propietarios de la empresa, ¿vale? No entran en equity, como hemos dicho, no entran en el capital de la empresa, sino que el interés se fija en función de los beneficios. Y otra forma también es el préstamo convertible. Pues es un préstamo, también forma parte del pasivo, es una deuda, pero la característica que tiene es que es convertible, es decir, podemos convertir en capital, ¿vale? Esta fórmula funciona de la siguiente forma. Un préstamo tradicional, pero en ese préstamo se fija en el contrato una opción que es su conversión en el momento de liquidar el préstamo en acciones, ¿vale? Podemos decidir en ese momento, por un nuevo acuerdo, si queremos convertir esa cantidad de dinero en acciones o no de la empresa. Es una condición accesoria, es decir, que luego se puede ejecutar o no, ¿vale? Mejora la confianza en nuestro proyecto también, y también lo importante es que no se hace de gestión ni toma ni participan en la toma de decisiones, ¿vale? Puesto que no son propietarios de la empresa. No es una inversión en equity tampoco. Pues bueno, ahí colocaríamos el participativo y el convertible, una etapa inicial, pero no tan inicial, mejor como el business angel. Sería una fase un poquito más adelantada, ¿vale? En un momento más posterior. Finalmente, creo que esta es de las últimas, el crowd equity. Hemos visto antes el crowdfunding, el crowdlending y ahora el crowd equity. Es lo mismo que las otras dos, ¿vale? Financiación multitudinaria, mucha gente, un colectivo poniendo dinero en una empresa, pero en este caso, en el crowdfunding vimos que era, pues, bueno, se ponía un dinero y obteníamos una recompensa, ¿vale? Un producto o servicio de la empresa. El crowdlending se ponía ese dinero y se devolvía como si fuera un préstamo tradicional, ¿vale? A través de unos intereses, paga unas cuotas y unos intereses. Y el crowd equity es mucha gente que entra a formar parte de la empresa, ¿vale? Aquí sí que invierten en equity, como su nombre indica. Entonces, compran parte de la empresa, mucha gente compra una parte de la empresa y, pues bueno, entran dentro forman parte ya son propietarios de la empresa, ¿vale? Características, pues también se marcan por la temporalidad, es decir, son accionistas temporales, el número es indeterminado y o se opera de igual forma, las fases de ejecución son iguales que las otras, como una plataforma online, lanzar un proyecto y también es ideal para fase inicial, ¿vale? Lo importante es que tampoco habrá un socio externo mayoritario. Si nosotros pedimos un capital riesgo a un business angel, pues generalmente van a adquirir una parte importante que evidentemente debemos hacer porque no será mayoritario, es decir, que nosotros sigamos siendo los propietarios de nuestra empresa. Una vez que tenemos el 51%, pues somos el accionista mayoritario y por lo tanto propietarios principales de la empresa. En este caso, pues como son mucha gente a un porcentaje muy pequeño, pues no habrá un socio externo de fuera de la empresa que sea
mayoritario. Y este, pues bueno, lo colocaríamos encima aquí del Venture Capital, ¿vale? Aproximadamente en esta zona también, un poco también para fases un pelín más iniciales que el Venture Capital. Bueno, ya para ir terminando esta parte de la presentación, pues quería comentar algunos de los principales errores que se pueden cometer a la hora de financiarlo, ¿vale? Y de aplicar todo esto que hemos visto y sobre todo en la búsqueda, ¿vale? Lo primero es que no debemos perder objetivos. Una recaudación de fondos, como hemos visto antes y hemos planteado al inicio, no debe ser un objetivo en sí mismo, ¿vale? La dirección estratégica de la compañía debe determinar los objetivos, como hemos dicho antes, que debemos perseguir, ¿vale? Y la financiación es una manera de ir más rápido en la consecución de esos objetivos, ¿vale? Es un método, es una herramienta, pero no es un argumento, es decir, no es un objetivo en sí mismo, no es una meta a largo plazo el objetivo de obtener financiación, ¿vale? Sino que es la parte que se encarga de asignar esos recursos, pero no debe ser un objetivo en sí mismo, ¿vale? Otro de los errores que se suele cometer es que en muchos casos nos centramos mucho en la búsqueda de financiación y olvidamos las finanzas diarias, ¿vale? Otro de los problemas también es la innovación y la producción, ¿vale? Hay un análisis de Kerry Jones, ¿vale? Que respecto a lo anterior de las finanzas diarias nos dice que las startups que han recaudado fondos o que convierten la recaudación de fondos en su objetivo principal fallan más por falta de dinero que las empresas que se autofinancian, ¿vale? Y además, ese estudio nos dice que el 19% de las startups que han recaudado más de 10 millones de dólares, en este caso, fallan por culpa de una competencia demasiado fuerte, es decir, no contaban o eso indica que tenían un modelo de negocio que era demasiado parecido a lo que ya existía en el mercado, ¿vale? Nos faltaba ese plus de innovación o de producto innovador respecto a otras empresas que a lo mejor se autofinancian, ¿vale? También no debemos obsesionarnos tampoco con la búsqueda de financiación, ¿vale? Debemos centrarnos también, aparte de buscar financiación, en que nuestro negocio día a día funcione, ¿vale? Sí que es verdad que lo vamos a necesitar, porque no, lo vamos a necesitar, pero si, por ejemplo, uno de los fundadores está dedicado 100% en su jornada todo el día a la búsqueda de financiación y captación de fondos, pues en muchos casos es un déficit para la propia empresa, ¿vale? Es un error. También debemos tener en cuenta la exigencia de los inversores, prestar mucha atención a lo que nos exigen a la hora de darnos su dinero, puesto que en muchas ocasiones esto nos vincula y luego pues a lo mejor nos puede generar ciertos problemas, no ya económicos, sino en ciertos casos, porque ha ocurrido problemas legales, pero debemos tener mucho cuidado. Sobre todo también en esta búsqueda, rodearnos de un equipo de profesionales, evidentemente, que nos apoyen y nos guíen en esa búsqueda de financiación. Importante, muy importante también el plan de negocio, ¿vale? Desarrollar un plan de negocio sólido, ¿vale? En el que, pues bueno, seamos capaces de obtener la atención de cualquier inversor y que pues, generalmente mostrar nuestra idea como una idea atractiva y que tiene un potencial de crecimiento y de rentabilidad muy, muy elevado, ¿vale? Y evidentemente, en el caso de que busquemos, por ejemplo, búsquedas de financiación como capital riesgo, business angel, etcétera, en muchas ocasiones, evidentemente, hay que hacer una valoración de la empresa, ¿vale? Para ver en qué proporción se entra en el capital y con qué cantidad, y no debemos improvisar en la valoración, ¿vale? No debemos decir, oye, pues yo creo que mi empresa vale 200.000 euros, quiero que me dé esta parte. No, sí, todo eso hay que hacerlo de manera detallada, con un cálculo que sea ajustado y que sea conforme a una serie de variables, ¿vale? Y no se debe improvisar, porque eso también luego nos generará problemas en la entrada del capital. Y bueno, en definitiva, pues conclusiones. Proyecto viable, ¿vale? Hay que estudiar la necesidad de financiación, analizar la fuente, ¿vale? Revisa todas las fuentes de financiación y todas las alternativas que hemos planteado nosotros y alguna más que existe, pero que, bueno, por motivo de tiempo no nos da. Trata también de determinar cuál es la mejor que se adapta a ti, como hemos visto antes, por tu propia personalidad, por si quieres o no que entren a formar parte de tu empresa. Financia también todo lo posible con tu propio dinero,
¿vale? No hay seguro que no tiene un conflicto, tendrá un conflicto contigo mismo, pero no hay conflictos con terceros, ni con socios, ni hay costes, ni hay obligaciones, sino únicamente la autoexigencia que te plantees tú. Busca préstamos también, porque nadie interferirá en tus gestiones y controlará tu empresa, deuda externa, ¿vale? Pero también puede generar tensión a la hora de devolver ese capital hasta que no consigamos pues, ver ingresos, ¿vale? Y finalmente, si ninguna de las fases anteriores te ha sido posible cumplir, pues da entrada a inversor. Estudia las distintas posibilidades, plantea un plan de negocio atractivo y ten siempre en mente, como hemos dicho, siempre, súper importante, 2 puntos destacaría yo de esta presentación. Plan de negocio, ¿vale? Muy importante a la hora de tener nuestra idea súper clara y con el objetivo de finalmente determinar si nuestro proyecto es viable o no. Y otro de los puntos muy importantes es el pacto de socios, ¿vale? Ese contrato entre socios que, bueno, nos vinculan en ciertas obligaciones, nos genera ciertas obligaciones y también ciertos derechos que nos darán una tranquilidad en el negocio y en la andadura empresarial y emprendedora muy importante. Ya tendremos bastantes calentamientos de cabeza en el emprendimiento como para también estar preocupados por esa parte, ¿vale? Entonces eso debemos dejarlo súper claro. Y bueno, por mi parte la doy más o menos por concluida, espero que se haya entendido en la medida de lo posible. Y bueno, si tenéis cualquier duda, si no, pues doy paso a José María. Sergio, sí que teníamos una pregunta por el chat que, bueno, os animo al resto que estáis escuchando que si tenéis alguna duda, pues la enviáis por el chat y cuando finalice, pues se resuelve. Vale, comenta Antonio José que si en vuestro caso tenéis experiencia en la captación de fondos y consolidación de cooperativas y consorcios. Sí, se refiere, bueno, imagino que se referirá si hemos trabajado con cooperativas, imagino que de trabajo, ¿no? Sí, captar fondos para cooperativas y consorcios. O para la puesta en marcha. Bueno, Antonio, si nos puede aclarar un poco. Sí, bueno, yo entiendo que más o menos sea esa la cuestión. A ver, en la captación de fondos, al final, la personalidad jurídica sí que es verdad que en muchos casos afecta a cuál puede ser la fuente que más se nos adecue, pero en general las fuentes son las que hay, ¿vale? Nosotros, evidentemente, y como he dicho yo al principio, estos son nociones generales. Siempre debemos acudir al caso concreto y es lo que vamos a tratar de ver luego en las tutorías individuales con cada uno de vosotros, ¿vale? Que nos preguntéis, oye, yo tengo esta situación, tengo esta forma jurídica, si es una sociedad, es una cooperativa, etcétera, y tratar de adecuar las necesidades. Experiencia en búsqueda de fondos tenemos. La forma jurídica yo creo que lo de menos. No sé si a eso se refería Antonio, pero Yo creo que sí, pero vamos, que al final da igual las formas jurídicas y... Sí, da igual. De lo que se trata sobre todo es de conocer la actividad, ¿vale? Cuánta financiación necesita y de buscar la que mejor sea posible, ya no solo para una empresa como forma jurídica, sino para ti como propietario de esa empresa, ¿vale? No como, la forma jurídica yo creo que no he hablado de ella en toda la presentación, es algo que creo que no es del todo relevante. Genial, Sergio, pues muchísimas gracias por tu intervención. Y si quieres, seguimos adelante, José María. Sí. Nos dice Antonio que sí, que perfecto. Supongo que era esa su pregunta. Vale. Gracias, Antonio. Bueno, pues voy a compartir yo la pantalla. A ver, compartir pantalla. Te doy yo... Sí. Vale. ¿Te debe salir ya? Sí, estoy... Un momento que me pide... Pues tengo que reiniciar un segundo, ¿vale? Vale, nada, no te preocupes. Si tenéis alguna duda, algunos de los que estáis participando dentro del programa beta, que creáis alguna duda concreta
sobre vuestro proyecto. Parece que vamos a ver. ¿Me tienes que autorizar otra vez? Ahora sí, ya. Vale. Ya. Perfecto. Vale. Bueno, una vez que nos ha explicado Sergio perfectamente todo el tema de la financiación, la forma de financiación y toda la complejidad y a la vez sencillez que lleva ese tema, pues vamos a empezar a ver lo que es el control de la tesorería y cómo lidiamos con todo este tema, ¿no? Lo importante del presupuesto de tesorería y el control de tesorería es que tenemos que diferenciar entre el modelo del presupuesto. El presupuesto se basa básicamente en analizar todas las partidas de ingresos y gastos. Luego, a partir de ahí y en función de los movimientos monetarios, determinaremos el control de tesorería. Es decir, realmente, cuando tengo disponible, por ejemplo, todos sabemos que cuando tú haces una venta o haces una compra, normalmente, pues muchas veces la pagas al contado o la pagas aplazado. Entonces, todo eso nos puede afectar bastante al control presupuestario, ¿no? Que es un tema que vamos a ver. Y finalmente, otra cosa muy importante es que una vez que tengamos hecho el modelo presupuestario y el control de tesorería, tenemos que revisar y determinar las desviaciones del presupuesto con respecto a lo que teníamos planificado y tomar las decisiones oportunas para ajustar ese presupuesto. Es decir, si nosotros tenemos previsto unas ventas de 1.000 unidades y se han vendido pues 1.200, pues y tenemos previsto que a continuación del periodo presupuestario esas ventas van a continuar, pues lo que tenemos que hacer es adaptar ese presupuesto a esas modificaciones que vamos viendo. El circuito de la actividad económica lo vamos a explicar muy sencillo con este gráfico. Es decir, nosotros iniciamos una compra, generamos una deuda, tenemos una compra, generamos una deuda con proveedores, así tenemos existencias. Existencias muchas veces pensamos que son existencias de productos, pero también puede ser existencias de servicios. Es decir, yo cuando contrato una cuenta o una suscripción de Internet, me están dando un servicio y eso pues me da una existencia de un mes o sea, las existencias no tienen que ser solamente productos, pueden ser también servicios, ¿vale? Luego generamos una venta y un crédito de clientes. Tanto la deuda de proveedores como la deuda de clientes es lo que nos forma lo que llamamos el circuito financiero y es lo que nos forma el movimiento de tesorería con entradas y salidas de tesorería, ¿vale? El circuito económico está formado por las compras, las existencias y las ventas, ¿vale? Cuando hablamos de compras, hablamos de compras y gastos, ¿vale? Y la diferencia de todos ellos nos da el resultado, es decir, las ventas con la diferencia de existencias y menos las compras nos dará el resultado. Así dividimos de forma muy sencilla todo lo que es la actividad económica de la empresa, porque interesa separar lo que es el circuito económico del circuito financiero. Vale. ¿Por qué recomendamos siempre hacer un presupuesto? Porque es un medio de planificación, es un medio de previsión, nos sirve como canal de comunicación y coordinación, perdón. Y luego motiva, normalmente nos hace hombre, la motivación es bastante discutible muchas veces, ¿no? Porque muchas veces si generamos presupuestos muy optimistas y no se cumplen, no hay que ser pesimista, sino hay que revisar el presupuesto para volver a encontrar la motivación y volver a ponernos en marcha, ¿no? Y luego, una de las cosas mucho más importantes del presupuesto es la evaluación y el control para la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos una previsión de ventas y se está cumpliendo, pues tenemos que empezar a pensar que para dar servicio a esas ventas tenemos que realizar una serie de compras, como más adelante veremos, ¿vale? Lo más importante del proceso presupuestario es la definición de objetivos, es decir, el plan estratégico de la empresa, pues todos tenemos unos objetivos de ventas o de previsiones de ingresos para el primer año,
Y entonces es lo que tenemos que fijar, es decir, simplemente se trataría de dividir el plan estratégico anual, decir, oye, tengo previsto para este año una venta de 50, pues voy a vender en enero, en febrero, pues uno hace una previsión de ventas, al principio más si estamos empezando, lógicamente los primeros meses será más pequeña y conforme vamos consolidando las ventas, pues será un poquito más alta, ¿no? Otra cosa muy importante también del proceso presupuestario es la elaboración, es decir, muchas veces, bueno, al principio que estamos empezando nosotros, pues, como decía Sergio, somos nosotros mismos, es decir, entonces nosotros tenemos que ser un poco los que nos pongamos todas las medidas, pero a veces hay empresas, cuando elaboramos presupuestos, que debemos de utilizar la negociación con otras áreas de la empresa para que se impliquen en el presupuesto. Es decir, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un departamento de ventas, nosotros no podemos determinar que las ventas del año van a ser X si no hablamos con ellos, que ellos no solo que nos den la validez de esas ventas, sino que se comprometan ellos a realizar esas ventas, ¿no? ¿Vale? Entonces, muchas veces, pues, esa negociación, coordinación y aprobación de los presupuestos requiere que todas las partes de la empresa estén implicadas, pues para que los presupuestos que se establezcan de la empresa sean viables, ¿no? Y como hemos dicho antes, pues, muchas veces el seguimiento del presupuesto es muy importante. Es decir, si se establecen unos objetivos y no se calculan las desviaciones o no se hace un seguimiento de esas desviaciones, pues el presupuesto queda en el olvido y no se va siguiendo, ¿no? Aquí os vamos a pasar ahora también un Excel donde vamos a explicaros un poquito cómo nosotros hacemos el control presupuestario. Básicamente, pues el presupuesto se divide en un área de ingresos donde reflejamos todas las ventas o todos los ingresos, los gastos directos, que pueden ser solamente materiales, trabajo realizado, personal, seguridad social, que son imputables directamente al área de ingresos. Eso nos genera un margen bruto, un EBITDA, que ahora veremos cómo lo resolvemos, que es la diferencia entre el área de ingresos y las ventas, perdón, entre los ingresos y los gastos directos, ¿vale? Ese sería el margen bruto del EBITDA. Y luego los costes indirectos son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a las ventas. Eso lo vamos a ver ahora más a detalle. Otra cosa importante del presupuesto que nosotros lo dividimos en meses, ¿vale? Bueno, hay gente que, pues bueno, lo hace por semanas, pero yo ya lo veo eso un poquito demasiado, bueno, muy obsesivo para nosotros. Nosotros el presupuesto entendemos que está bien hecho mensualmente y luego tenemos aquí tres periodos de control que son cada 4 meses hacemos una revisión del presupuesto. Bueno, eso lo veremos ahora más adelante, ¿vale? El área de ingresos. Es la parte más importante del presupuesto. Es decir, tenemos que determinar cuáles son los ingresos que vamos a tener en el periodo presupuestario. El periodo presupuestario nosotros lo hacemos coincidir con el año, pero no forzosamente tiene que coincidir con el año. O sea, nosotros podemos hacer un presupuesto de octubre a septiembre y varía perfectamente, ¿vale? Otra cosa importante también es que dentro del presupuesto que hemos visto, el área de ingresos la podemos ir dividiendo pues por líneas de producto, por áreas geográficas, por clientes. El desglose hacia abajo es libre, cada uno crea que se sienta más cómodo. Puedes poner unidades por precio, puedes poner clientes por campaña, en fin, la división es un poco a la carta de cada uno, ¿no? ¿Vale? Lógicamente, si nosotros evaluamos el presupuesto y ponemos, por ejemplo, ventas por línea por producto, pues si sabemos cuántas unidades de producto vamos a necesitar, pues podemos, como he dicho antes, pues establecer un apartado de previsión de compra que nos puede servir bastante, ¿vale? Si muchas veces, otra medida que utilizamos mucho, esto lo comento rápidamente, el método de los mínimos cuadrados. Hay una función
que sean mínimos cuadrados, que nos permite determinar los ingresos de un periodo. Por ejemplo, este es un caso que tenemos aquí, un ejemplo, es decir, aquí tenemos unas ventas de 3 años anteriores, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es, con la función esta de los mínimos cuadrados, y en función de las ventas de estos meses, determinar las ventas que vamos a tener esos meses. Si revisamos un poquito el modelo este, vemos que tiene en cuenta la estacionalidad, es decir, hay meses, por ejemplo, que se vende, por ejemplo, en marzo se vende menos y en abril se vende más. Este modelo de mínimos cuadrados nos tiene en cuenta la estacionalidad, es decir, porque muchas veces pues hay determinados productos o servicios que hay unos meses que se venden más que otros. Entonces, este modelo de mínimos cuadrados, si tenemos un historial anterior de ventas, nos permite determinar la estacionalidad o las opciones o la variación de las ventas cada mes, ¿no? El área de gastos, es simplemente los gastos que vamos a tener, ¿no? Aquí tenemos unas pequeñas ecuaciones o modelos de una previsión de existencia. Es decir, esta fórmula de previsión de existencia iniciales más previsión de materias primas a comprar menos coste de materias primas de ventas presupuestadas nos da igual a existencias finales previstas. Si esta fórmula la reordenamos, al final nos permite determinar las materias primas a comprar, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño ejemplo también y bueno, pues aquí lo que hemos dicho antes, si además estas compras que tenemos previstas de realizar le aplicamos la estacionalidad de las ventas, pues nos va a decir pues qué cantidades tenemos que comprar para cada periodo. Es muy sencillo, ¿vale? Luego, el área de gastos hemos dicho antes que se dividiría en gastos directos y gastos indirectos. Los gastos directos pues son aquellos que son directamente relacionados a las ventas o a los ingresos o a la producción, es decir, a la generación de ingresos. Normalmente son materiales, servicios, personal, seguridad social, en fin, todo lo que va directamente relacionado es decir, si estamos por ejemplo, fabricando pues un dispositivo o cualquier elemento que se va a vender, o no sé, o estamos vendiendo vino, por ejemplo, se me ocurre, pues lógicamente la cantidad de botellas que tenemos que tener previstas, pues tiene que ser en función de la cantidad de ventas que tenemos previstas, ¿no? Entonces, eso en las compras de materiales, en este caso, va directamente relacionado con la venta que vamos a tener. Los gastos indirectos son aquellos que son indirectos a las ventas, es decir, el alquiler de local, tú puedes tener una oficina alquilada y vas a pagar siempre el mismo alquiler, vendas más o vendas menos. Las reparaciones, los gastos de publicidad, los suministros, los servicios profesionales, pues todos esos gastos, ¿no? Aquí os ponemos una pequeña fórmula siempre orientativa de determinar, porque claro, muchas veces los costes indirectos tenemos que determinar cuáles son los costes indirectos máximos. Es decir, no podemos tener más costes indirectos de los que realmente necesitamos, porque si no, al final, nuestro punto de umbral de rentabilidad pues se vería imposible de cumplir. Tenemos siempre en pérdidas, ¿no? Entonces, esta pequeña fórmula, aquí ponemos un ejemplo, nos determina cuáles serían los costes indirectos máximos en función de las ventas, del coste de ventas y del coste de personal, ¿vale? Una cosa importante también a tener en cuenta en los presupuestos es que nunca debemos incluir en los presupuestos las inversiones. Es decir, si nosotros hemos realizado, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Que, por ejemplo, para alquilar la oficina, pues tendríamos que comprar un mobiliario. Entonces, ese mobiliario, ese ordenador, todo eso formaría parte del presupuesto de tesorería, pero no formaría parte del presupuesto financiero o económico, vamos a ver más adelante. Otra cosa importante que hay que comentar es que muchas veces cuando son proyectos que están empezando, utilizamos proyectos en base cero, que son aquellos que se confeccionan
cada año sin tener en cuenta pues qué ha pasado en años anteriores o qué evolución va teniendo la empresa, ¿vale? La diferencia entre los ingresos y los gastos directos es lo que conocemos como el EBITDA o el margen bruto, ¿vale? Que sería la capacidad que tiene la empresa de generar liquidez, ¿no? ¿Qué pasa? Que una vez que nosotros tenemos que generado el beneficio, el cash flow, bueno, el cash flow no, el EBITDA, perdón, tenemos que realizar amortizaciones, tenemos que tener ingresos financieros, tenemos gastos financieros y tenemos impuestos. Esta ecuación de aquí es la que al final nos da el resultado económico, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos supone el resultado económico muchas veces suele coincidir con el beneficio fiscal, ¿no? O lo que tributaría en Hacienda. Pero lo que nosotros tenemos que estar pendientes es que el EBITDA sea suficiente para cubrir las amortizaciones, los ingresos financieros, los gastos financieros y los impuestos. Otro concepto muy importante que para vosotros que estáis empezando es que es el devengo. Es decir, aquí tenemos el ejemplo de una factura. La fecha de devengo es la fecha que tiene la factura. Es decir, nosotros hemos comprado un servicio o un bien, entonces la fecha de la factura es la fecha de devengo. Pero la fecha que nos va al presupuesto de tesorería es la fecha de pago. Es decir, aquí hemos comprado un servicio y que va directamente con esta fecha al presupuesto de tesorería, el presupuesto económico financiero, pero irá al presupuesto de tesorería en 30 días, porque en 30 días es cuando tenemos que pagarlo. Y entonces en esas fechas es cuando tenemos que realizar la retirada o la previsión de salida de efectivo, ¿no? Aquí hacemos otra explicación de lo que hemos visto con respecto al presupuesto, que es el presupuesto se afecta por las cantidades o por los importes que se devengan o que nosotros tenemos previsto ingresar o comprar. Luego, los movimientos de bancos o de tesorería son los que nos generan al final el presupuesto de tesorería. Es decir, si yo realizo ventas y las ventas me las pagan al contado, en este caso el presupuesto de financiero, el presupuesto de tesorería van a coincidir. Pero si yo las ventas que realizo las cobro dentro de un mes, pues tengo ahí una diferencia de un mes en el movimiento monetario donde lo voy a diferenciar en los presupuestos, ¿vale? Esto lo hemos comentado antes, es decir, fundamental la medición y el control presupuestario. Voy a decir, si nosotros tenemos comprometido unos pagos, pues tenemos que ir siguiendo que realmente vamos a tener unos ingresos que nos permitan recuperar ese dinero de esas ventas, cobrar esas ventas para poder pagar esos gastos que tenemos comprometidos, ¿vale? Vale. Vamos a pasar ahora al Excel, donde vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando. Aquí tenemos ya el Excel de tesorería, ¿vale? Este presupuesto Excel de tesorería, que imagino que ahora en las tutorías que vamos a tener con cada uno de vosotros lo vamos a intentar completar, ¿vale? Aquí en esta, como hemos dicho, en este apartado de área de ingresos, ¿vale? Vamos a rellenar los ingresos que tenemos previsto realizar cada mes. Muchas veces, cuando estamos empezando, determinar estos ingresos es bastante difícil, pero bueno, hay que empezar a poner cifras y conforme vayan pasando el tiempo, pues vamos rellenando o vamos modificando, ¿vale? Una de las aquí tenemos este porcentaje que ponemos aquí, que es el porcentaje de estacionalidad. Lógicamente, esta hoja la vamos a pasar y aquí podéis ver perfectamente pues, toda la formulación, todas las cantidades que se están poniendo, de dónde viene y todo esto, ¿no? Luego, el tema de gastos directos, como hemos dicho, recoge los materiales. Nosotros hemos puesto estas partidas, vosotros podéis poner más partidas, las que vosotros estiméis. Siempre con un código que ahora os explicaremos para qué funciona este código, ¿vale? Y cómo funciona, ¿vale?
Los gastos directos, como he dicho, son siempre relacionados al volumen de ingresos, es decir, los materiales que intentamos comprar, los trabajos realizados por terceras personas o con servicios contratados a terceros, los gastos de personal y la seguridad social, ¿vale? Esto nos genera un porcentaje también de gasto, una suma y un porcentaje de gastos directos, y la diferencia entre los ingresos y los gastos directos es lo que nos da el margen bruto. Y aquí tenemos también pues una suma de un cálculo del margen bruto y su porcentaje, ¿vale? Lógicamente, aquí tenemos un acumulado que también podéis ver de trimestral de cada una de estas partidas, que simplemente pues es la suma de cada periodo, ¿vale? Luego, los gastos indirectos, pues ya aquí están un poco más especificados, que son el alquiler, el personal de administración, gastos de seguridad social, reparaciones, servicios profesionales, seguros, publicidad, suministro, otros gastos. Esto, como hemos dicho antes, pues aquí vosotros podéis añadir todas las partidas de gastos que vosotros que tenéis. Por ejemplo, el servicio profesional, imaginaos que tenéis asesoría fiscal, asesoría laboral, pues podéis detallarlo uno a uno y especificar pues cada gasto como estiméis oportuno, ¿vale? Esto al final, la diferencia entre el ingreso menos el gasto directo y menos el gasto indirecto, pues nos da el resultado del periodo, ¿no? Este resultado, pues al final, la suma de estos resultados mensuales nos da el resultado del periodo. Ahora, una vez que tenemos establecido el presupuesto, lo que tenemos que establecer es cómo calculamos o cómo vemos la aplicación del presupuesto, ¿vale? Que este presupuesto es el presupuesto de cumplimiento de cada una de estas partidas que hemos dicho, y luego tenemos el presupuesto de tesorería, donde aquí que nos calcula todas las desviaciones, ¿vale? Este presupuesto de aplicación es muy sencillo, es decir, si nosotros tenemos una planificación de ingresos de 3.000 euros para enero y en enero, perdona, tenemos 0, pues aquí nos determinará aquí cada 4 meses las desviaciones del presupuesto. Esto se hace de forma automática. Voy a explicar un poquito cómo lo hacemos para que lo entendáis. Imaginaros que tenemos estos ingresos, ¿no? Aquí le ponemos todas las facturas de ingresos que tenemos, le ponemos el código 700, ¿vale? El código 700 ese es el que nos vincula tanto con el presupuesto, la aplicación del presupuesto y el cuadro de tesorería cuando vamos a cobrar el dinero. Aquí tenemos el importe que vamos a cobrar, que sería la factura de 6.000 euros, el IVA y el total. Aquí ponemos la fecha de la factura, que no la calcula de forma automática. Lo único que tenemos que rellenar aquí es el mes, el año y el mes cuando lo vamos a cobrar. Y automáticamente la hoja Excel nos calcula la aplicación del presupuesto y el cuadro de tesorería de esa factura. Es decir, nosotros, por ejemplo, esta factura de 6.000 euros masiva, que son 7.600, decimos aquí que la vamos a facturar en febrero, pero decimos que la vamos a cobrar en marzo. Automáticamente, si nos vamos al punto de aplicación, tenemos aquí la factura sin IVA, ¿vale? Porque el presupuesto tanto el presupuesto como la aplicación del presupuesto siempre va sin IVA, es decir, son cantidades base imponible, ¿vale? Y el presupuesto de tesorería, como son movimientos monetarios, siempre va con el IVA. Es decir, el IVA es nosotros somos recaudadores de IVA, es decir, nosotros tenemos que cobrar facturas con IVA, tenemos que soportar facturas con IVA y la diferencia la tenemos que ingresar en Hacienda. Entonces, por eso la cantidad que hemos visto aquí, de estas facturas que hemos visto aquí, de 6.000 euros más IVA, según la fecha de la factura y según la fecha de cobro, pues va al presupuesto de aplicación 6.000 euros o al presupuesto de tesorería 7.260. Aquí hay una serie de fórmulas que en función de las fechas y los códigos que le pongamos aquí, pues estos códigos de imputación pues nos lo aplica en cada una de las partidas presupuestarias en su
en su partida correspondiente. La partida de ingresos, que como hemos visto, pues es bastante sencilla, porque al final no deja de enojarnos de poner pues las ventas que vamos a tener. Si tenemos clientes distintos, pues pondremos clientes distintos. Con respecto a los gastos, pues aquí igual, si nosotros, por ejemplo, tenemos previsto pues el alquiler de la oficina, por ejemplo, pues en el rellenaríamos pues todos los meses de alquiler de la oficina, igual, base imponible, IVA, retención, total, fecha de la factura y la fecha del pago. Normalmente el alquiler se paga en el mismo mes, por lo tanto, en este caso, pues coincide tanto la fecha de devengo como la fecha de pago. Como vemos aquí, si nos vamos al presupuesto de aplicación, el alquiler va sin IVA, lo vemos aquí que pone todos los meses, ¿vale? Y en el presupuesto de tesorería, el alquiler, lo tenemos aquí, ¿vale? Pues va con IVA y sin retención, ¿vale? Es un modelito muy sencillo, ¿vale? Aquí hemos puesto también el ejemplo de los mínimos cuadrados, donde podéis ver, bueno, pues toda la formulación y todas las cosas, por si alguno de vosotros quería hacer alguna prueba, ¿vale? Básicamente esto es un modelo de control presupuestario, es súper sencillo y bueno, pues en principio esto es lo que queríamos mostraros hoy para ver este tema. Imagino que ahora en las tutorías que tenemos cada uno de nosotros, pues iremos completando para cada uno de nuestros casos, pues un modelo de presupuestario para que vosotros veáis un poquito, pues, la planificación. Una vez que hagamos la planificación presupuestaria, a través del cuadro de tesorería determinaremos la necesidad de dinero que hay. Es decir, si hay meses que vamos por debajo de la estimación de eso, pues necesitamos dinero. Como ha dicho Sergio, pues ya acudiremos a las fuentes de financiación que estemos oportunas y buscaremos la financiación que sea necesaria pues, para cubrir ese déficit de tesorería, ¿vale? En fin, si alguien tiene alguna duda o alguna aclaración, pues estamos abiertos a ella. Antonio nos preguntaba que si podríais hablar del tema de financiación de fondos públicos, como la ayuda del Info y préstamos. En principio, Antonio, más adelante, no sé si ya será para este año, tenemos pendiente hacer una jornada donde se puedan dar a conocer las ayudas de Info. Aún así, te invito a que directamente, como José María y Sergio han facilitado su email, les envíes un email si tienes alguna necesidad más concreta o quieres saber algún tipo de financiación más concreta, ¿vale? Y luego nos preguntaba también Antonio que qué diferencia hay entre gastos directos de personal y gastos indirectos de personal. Sí, eso es una duda muy habitual que hay porque, a ver, imaginaros que, que vosotros realicéis, por ejemplo, tú realizas durante el día, trabajas 8 horas, ¿vale? Y realizas durante 6 horas al día por labores de captación de clientes, de ventas y de gestión de tu negocio, ¿no? Entonces, las labores de gestión de tu negocio, es decir, las labores administrativas, serían la parte de gastos indirectos, es decir, los que tú tienes que hacer sí o sí, o sea, tienes que emitir facturas, tienes que comprobar bancos, tienes que hacer labores de gestión. Si por el contrario, tu volumen de negocios te permite tener contratado a un personal para que te haga todas las facturas, ¿vale? Es decir, tanto las facturas recibidas, contabilizarlas con todas las historias, entonces esa parte de gastos de personal sería gasto indirecto. Todo el gasto de personal que tiene que ver con el ejercicio, la realización de la actividad, sería gasto directo. Es que es un tema difícil, pero vamos, que nosotros lo enfocamos en función de si está enfocado o no, si está realizado para conseguir ingresos o son tiempo o actividades que están enfocadas al mantenimiento del negocio, ¿no? O administración de negocio. Perfecto, pues si alguien tiene alguna duda más que quiera compartirla, puede activar su micro, si le parece bien. Y si no, pues nada, vamos a ir cerrando. Vale, como dice Esther, tenemos ahí nuestro correo, teléfono, nos llamáis,
estamos abiertos a lo que necesitéis para ayudaros en esta labor inicial de puesta en marcha, lo que necesitéis, tanto Sergio como yo a vuestra disposición, ¿vale? Genial, Muchas perfecto. gracias, Esther, siempre. Pues nada, muchas gracias chicos. Nos vemos en la siguiente. Hasta Venga, luego. saludos, Gracias. hasta luego. Hasta luego.